Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Como acabo de decir, yo soy muy alemán, así que empezamos puntuales. Y bueno, les doy la bienvenida a la sección de espiritualidad de Kogan. Estamos trabajando desde hace un año el concepto del hombre holístico, por lo cual la espiritualidad la comprendemos como algo mucho más abarcativo que la religiosidad. La espiritualidad con formas o rituales es religión, y luego existe una espiritualidad que es mucho más amplia. ¿Sí? Esa espiritualidad es la que nos permite tener un esquema de valores, comportamientos, pensamientos, emociones que se articulan con ello. A veces está ligado a formatos y a veces simplemente es libre. Entonces, dentro del concepto del hombre holístico trabajamos temas que tienen que ver con la corporalidad, y también trabajamos los conceptos de mente-emoción, por el cual también hacemos talleres de crecimiento personal. Y luego sí los temas específicamente de la espiritualidad diversa, desde terapias alternativas como también espiritualidades, temas religiosos. Para noviembre terminamos un ciclo de meditaciones interreligiosas. Hemos tenido meditación hindú, meditación budista, hemos tenido también meditación cristiana, y vamos a terminar ya les llegará por mail la información del taller, porque va a ser un taller larguillo. Será sobre meditación zen. Entonces, bueno, quiero presentar a Niurka. Niurka es teóloga, ha estudiado en la Universidad de Comillas y también es la coordinadora aquí de Kogan del grupo de transexuales. Entonces, yo a Niurka la conozco de otra asociación y siempre me llamó hace ya casi 4 años, y siempre me llamó muchísimo la atención su espiritualidad. Entonces me pareció como interesante que ella nos hablara que sea una charla testimonial, ¿no? Que nos hablara de su vivencia espiritual y la fe como una herramienta en su vida, ¿no? En descubrir su ser y también en su transformación interna y externa. Muchísimas gracias, Niurka, por estar aquí con nosotros, y ya le dejo todo a ti. Pues quiero agradecer la invitación que me han hecho, porque yo creo que es una manera también de dar testimonio de cómo Dios va hablando en mi vida. Y yo he titulado esta experiencia de día como dejarme tocar por Dios, dejarse tocar por Dios. Quiero empezar con este pequeño salmo, con esta plegaria que les he dado. Vamos a recitar el estribillo al comienzo y al final. El Señor me dijo: tú eres para mí, y me sentí feliz. Te pertenezco y yo soy para ti. Lo más importante de mi vida es que Dios me quiere. Si tú no me quisieras, yo sería una desgraciada, aunque lo tuviera todo. Como tú me quieres, soy feliz, aunque me falte todo. Tú no me quieres porque yo sea buena, sino al revés. Me quieres y eso es lo que me hace buena. Mi vida es rica porque tengo amor, y es el más grande de todos los amores. Como si mi pareja fuese la mejor y más rica del mundo, y estuviese enamorada de mí absolutamente. Es mucho más que eso. Tú me quieres, soy afortunada. Cada mañana puedo ensanchar los pulmones y gritar: soy feliz. Cada día está la canción en mi garganta y canto ingenuamente como de que se encuentra un amor. Yo he encontrado un amor. La gente religiosa se preocupa de cuánto te ama a ti, pero lo más importante es lo que tú nos quieres. Repetiré muchas veces despacio esta frase. Lo importante no es lo que yo amo a Dios, sino lo que Él me quiere a mí. Lo más importante de mi vida es que tú me quieres. He escogido esta plegaria porque yo creo que refleja un poco mi experiencia religiosa, mi experiencia espiritual, mi experiencia de estar con Dios. Quiero contarles cómo ha sido toda esta experiencia de acercamiento, de conocer a Dios y de vivir con Él. Soy una mujer que nace en un pueblo pequeño del Perú. Viví mi vida en un contexto marcado por una visión machista, conservadora, religiosa y tradicional. En este entorno aprendí a expresar lo que soy desde la profundidad de mi identidad. Soy la segunda de 4 hermanos
Formo parte de una familia tradicional, que vive una vida marcada por creencias religiosas y por los roles masculinos y femeninos. Mis primeros años fueron muy importantes en mi vida. Fue en mi infancia cuando fui tomando conciencia de lo diferente que era a como me habían asignado familiar o socialmente. Aunque vivía en un contexto tradicional, heteropatriarcal y cisexual, pude vivir con libertad mi ser yo. Mi padre y madre nunca coartaron o condenaron mi forma de ser, pensar y expresarme. Ello me ayudó a poder mostrar mi identidad con naturalidad. Si bien es cierto que en mis primeros años no comprendía lo que era la transexualidad, sí puedo decir que internamente me sentí una mujer, lo cual se fue complementando con una aceptación tácita, indefinida en todo mi entorno. Estos años fueron muy importantes porque aprendí a vivir sabiendo quién era, aun cuando externamente tenía una apariencia diferente. Viví en un entorno que me aceptaba en mi forma de ser. Pese a ello, también sentía que en mi entorno había una conciencia de que yo no era igual al resto o a las demás personas, aunque no se sabía cómo verbalizar. Eso ayudó a que el trato no sea tan grotesco ni forzado a la masculinización. En estos primeros años fue también vital mi experiencia religiosa. Aprendí a vivir mi vida tocada por el amor de Dios, un Dios que era amor, respeto y en algún momento temor. A mis 5 años, cuando mi madre estaba embarazada de mi última hermana, recuerdo ir todas las mañanas con ella a la iglesia de San Francisco a rezar y participar de la Eucaristía. Mi madre se arrodillaba delante del Santísimo a rezar el rosario, pidiendo que sea una niña. Yo, a mi corta edad, me arrodillaba con ella y oraba en palabras sencillas. Esa fue mi primera experiencia de encuentro con el Dios vivo, cercano e íntimo a mí. En estos primeros años también participé mucho en actividades religiosas con las monjas clarisas de clausura. Todos los días iba al jardín del pueblo, rezaba y conocía más de cerca la vida de Jesús. Un Jesús bueno, cercano, pobre y sensible, cercano a la realidad de los más empobrecidos. Aunque en estos años mi experiencia de Dios estaba pegada a imágenes y estampas, no dejaba de cuestionarme la realidad social que se vivía en el pueblo. Muchos días me preguntaba, ¿por qué tienen menos los que más trabajan y por qué sufren tanto? Posteriormente estudié con los salesianos. Allí aprendí a ver a un Dios diferente, con muchos rezos y ritos, lejano a la realidad social. Cuando pasé a estudiar con los hermanos de La Salle, me di cuenta que poco había crecido en mi fe. Todavía mantenía ese Dios privado y de imágenes, que me hacía sentirme superior y distinta a los demás. Cuando empecé en el colegio con las hermanas del Niño Jesús, mi vida dio un cambio. Ahí todos éramos iguales. Y los primeros eran los empobrecidos. Se fueron cayendo mis imágenes privilegiadas de Dios y fui tocando más de cerca al Dios del pobre, humilde y sencillo. Aprendí a compartir con el que menos tiene, a luchar y cuestionarme por la situación social. Participé en actividades de la parroquia del pueblo, donde empecé a visitar a quienes menos tenían. En este momento viví otra gran experiencia mística. El encuentro con los empobrecidos me mostró el rostro de Dios. Recuerdo que pasé un día llorando cuando vi tanta pobreza en mi pueblo, tanta gente viviendo en la miseria y yo sin darme cuenta. Qué gran dolor sentí aquellos días. Todo eso me impulsó a tener que hacer algo. Empecé a buscar ayudas, dinero, comida y repartir entre los empobrecidos. Recuerdo aquellas navidades de alegría y opulencia en la casa de mi familia, aquellas imágenes preciosas del Belén en la iglesia, contrastadas con la miseria, las caras sucias y rostros entristecidos de niños y adultos. Todo era vacío, efímero y teórico. ¿Qué Navidad se podía celebrar cuando no tenían qué comer ni qué festejar? Mi corazón no podía estar quieto y cada día le preguntaba a Dios por qué pasaban estas cosas. Decidí darle vida a las Navidades, hacer actividades, celebrar, catequizar, cantar, reír, que sea una fiesta, donde todos comemos juntos. Y eso lo hice durante muchos años.
El pueblo esperaba con ansias la Navidad, una gran experiencia que me permitió movilizar a mis hermanos, familia, amigues. Todos ellos se volcaron y abrieron los ojos. Me inserté en el pueblo, decidí estar cerca de ellos, saber sus necesidades, conectar a nuestro Dios de la Iglesia con la vida diaria. Fueron estos años maravillosos los que me abrieron los ojos al Dios del amor, un Dios que sabía mis secretos más profundos, un Dios que me empujaba a luchar sin cansancio y un Dios que estaba ahí, por encima de todo. Quería vivir para Él, servirle, desgastarme y luchar por su causa. Mi fe se hizo fuerte, aunque todavía encorsetada en ciertos parámetros. Años más tarde comienzo mi juventud en un contexto diferente al de mi niñez y adolescencia. Me fui a estudiar a la capital, Lima, y ahí tuve la suerte de convivir en una residencia de estudiantes dirigida por religiosos. Para mí fue un privilegio estar allí, porque tuve la suerte de conocer a una gran persona. Kevin era un psicólogo y espiritual. No era peruano, era estadounidense y me acompañó mi proceso desde el día que llegué. Mis entrevistas con Kevin eran semanales y ahí pude trabajar en profundidad diferentes aspectos de mi vida: identidad, familia, amistad, sociedad, espiritualidad. Me sentí privilegiada porque tenía la posibilidad de un andamiaje que acompañaba y hacía reflejo de mi historia. En estos años fui fortaleciendo aquel rostro del Dios que había descubierto poco a poco. Mi fe en Él iba creciendo cada día más. Mi relación y oraciones eran más intensas, más ricas y vitales. En estos años sentía perder las escamas de aquel rostro del Dios temor. Muchas horas de lecturas, retiros, oraciones hicieron que mi vida espiritual crezca y se fortalezca más. Fueron estos años gloriosos donde volví a nacer. Años en los que, sentada frente al Santísimo, me desnudaba ante Dios y le hablaba con libertad de lo que era, sentía y vivía. Años en los que comprendí que lo más importante es que Él me ama y que yo soy una respuesta de amor. ¿Cómo olvidar aquel día de retiro cuando saltaba y lloraba de alegría al sentir que Él me amaba y que yo era una respuesta de amor? Ese día volví a nacer, sin culpas, sin miedos, sin desventajas. Él me amaba y yo le amaba. ¿Acaso no era una gran noticia? Aquí comprendí que Dios siempre había estado ahí y reconfirmaba aquello que siempre creía. Dios no me puedo no querer por ser como soy. Comprendí que por encima de normas, leyes, preceptos, ritos, estaba el amor puro del Dios de la vida. Esta experiencia fundante me impulsó a luchar con más fuerza por la causa de aquel Dios de Jesús. Trabajé en cárceles, hospitales, trabajadoras del sexo, enfermos de VIH. Me fui a experiencias en zonas marginales y ello cambió radicalmente mi vida. Una vez más confirmaba aquellas grandes frases en mi vida: los empobrecidos nos revelan el rostro de Dios. O cuando abres los ojos del corazón al amor de Dios, nunca seas indiferente al sufrimiento del hermano. Eran años dulces y amargos. Por un lado, la experiencia interna del amor de Dios de la vida era gratificante. Mi encuentro con el Dios de la vida en los empobrecidos me fortalecía. Mis estudios eran una riqueza de reflexión de la realidad. Por otro lado, sin embargo, viví en el ojo del huracán de la duda, del quién es, de qué es. Mi identidad era cuestionada por muchos e intentada de ser anulada. Solo Dios sabe aquellas horas de oración, sentada frente a Él. Lágrimas, dolor, consuelo y fortaleza llenaban mi alma para luego salir al día a día. Dos pilares fundamentales sostenían mi humanidad: mi identidad firme y fuerte y la convicción de que Él me amaba. El Dios que yo creía y al que seguía muchas veces era confrontado por muchas personas irresponsables, muchos de ellos de la Iglesia, y junto a ello yo, mi identidad y mi ser como era. En la adultez, cuando ya me fui haciendo más mayor, sigo reforzando y explotando mis capacidades de servicio y ayuda a las demás personas. Me lancé a trabajar con jóvenes universitarios de bajos recursos económicos.
Ello me hizo acompañarles desde un sentido más humano, más real. Aunque tenía mucha fe y cercanía a Dios, me faltaban herramientas teológicas para hablar de Él. Es así que se me propone estudiar teología. Aunque al comienzo mostré resistencia, luego me animé a seguir profundizando en mi experiencia de Dios de la vida. En estos años fui rompiendo esquemas, conceptos, ideologías que más que liberar atrapaban al ser humano en una religiosidad barata. Mi papel fue vital para ayudar a muchas personas a liberarse de la culpa, del miedo, del infierno en el que creían. Estudiar teología en Centroamérica y en El Salvador fue una gran riqueza. ¿Cómo olvidar aquellos años maravillosos donde sentía vivir profundamente mis estudios en la realidad? Oraba, estudiaba en base a las crudas realidades que vivía el país. Aquí retomé fuertemente el gran sentido de hacer de la teología estudio y reflexión de la realidad desde la mirada de Dios. Muy importante para mostrar la presencia encarnada del Dios de la vida en nuestras vidas. Mi vida de oración se centró en los evangelios, en aprender a orar con Dios. Fueron estos años donde me di cuenta cuánto había crecido en mi fe, en mi relación con Dios y cómo me había aprendido a desvestir de aquellas capas esclavizantes de normas, leyes, ritos, que siendo la fachada muchas veces se nos mostraban como la columna vertebral. Me dediqué a enseñar, al estudio del Evangelio en comunidades de base, a ayudar a que otras personas conozcan a este Dios amor, vida, revolucionario y luchador de la justicia. Fueron años intensos en fe, emociones y estudios. Ese es el Dios al que amaba y al que definitivamente quería seguir. Hice trabajos en torno a esta temática y fue eso lo que me trajo a España para estudiar la licenciatura en teología. Aquí me topé con una realidad distinta, secularizada, fría, seca, teórica y lejana del cotidiano vivir. Muchas veces sentada en las aulas de la universidad me preguntaba, ¿dónde está el Dios de la vida? Cuestionaba roles, actitudes de nuestra Iglesia. Me confronté con los teólogos y no tardaron en ficharme como aquella que viene de la teología de la liberación. Aún así, supieron valorar mi esfuerzo. Todo esto hizo que nunca más olvide el profundo sentido del amor de Dios en mi vida e en mi identidad. Del gran amor del Dios por encima de ideologías y creencias temporales de los seres humanos. Para muchas personas con sorpresa, el pensarme como una mujer transexual, teóloga y creyente no les encaja en el sistema real religioso de nuestra sociedad, ni de nuestra Iglesia. Mi respuesta, más allá de argumentaciones y defensas, es una sonrisa, porque siento que muchas veces es difícil mostrar aquello que Dios hace en ti y que te ancla a Él para siempre. Pase lo que pase, aunque me digan que es algo por ser como soy, saberme amada por Dios me basta y me hace que le siga. Hoy en día lucho y trabajo por los derechos de las personas trans. Echo de menos tener más experiencias religiosas y cercanas al Dios amor. Desde la humilde situación de mi vida, intento transmitir a las demás personas aquella fuerza que me hizo romper barreras, taras, mentalidades. Añoro aquellos espacios de estar con Dios en algún retiro, en algún encuentro, en alguna comunidad cristiana. Aún así no dejo de orar cada día, de participar en la Eucaristía. Pienso que estoy en una búsqueda de un espacio religioso espiritual. Necesito retomar aquel lazo espiritual social con el Dios al que muchos seguían. Quiero terminar esta charla diciendo que dejarme tocar por Dios es algo maravilloso en mi vida, algo que sostiene mi humanidad entera, algo que me hace seguir diciendo que es posible ser alguien diferente y ser amada por Dios. Algo que me hace ver que solo el amor de Dios puede traspasar fronteras humanas y tocar corazones y vidas que para los seres humanos pueden no ser correctos. Soy mujer transexual, soy teóloga, que he pecado en compatibilidad a los ojos de la Iglesia y hasta el mundo, pero no a los ojos de Dios. Él me amó como soy y Él me llevó hasta donde estoy. Por algo será. Quizá para mostrar a nuestra sociedad e Iglesia que el Espíritu habla donde quiere y desde quien quiere. A veces pienso y creo que alguna visión tendré para mí. Gratuitamente no puedo sentirme bendecida por Dios y a la vez cuestionada por nuestra Iglesia.
¡Guau! No sé ustedes, pero yo he quedado con la boca abierta, porque aparte vengo también de esa teología de la liberación, por lo cual me siento tan identificado con algunas cosas que ha hecho. ¡Qué interesante! Bueno, lo que me ha quedado, digamos, como claro en tu exposición es que evidentemente el contacto, bueno, primero principal, es un Dios cristiano y con el formato católico, ¿sí? He sido formada ahí, ¿no? Soy creyente católica. Ok, pero más allá de creyente, me encantó esto cuando dijiste la venta de lo que es la fachada, vender la fachada como si fuera la columna vertebral, ¿no? Eso es lo que vivimos generalmente en esta iglesia, ¿sí? Por ahí en los rituales terminan opacando la esencia de por qué fue creado ese ritual, ¿no? Por qué ha querido conmemorar. Esta experiencia ha hecho que hayas tenido un encuentro personal, ¿no? Ya desde los 5 años, desde toda la cronología que hizo, yo ya me quedé con lo de los 5 años, ¿no? Tu madre rezando el rosario y tú teniendo esta... Por lo cual reconocerás que el encuentro personal es lo que ha dado fruto luego en el resto de tu vida. Pero no es la experiencia que generalmente tiene la gente transexual. Yo creo que desde mi experiencia, viviendo contextualizando en un contexto latinoamericano, yo creo que muchas personas, en general LGTB, que de repente han vivido una experiencia religiosa, al visibilizarse o al mostrar abiertamente su identidad, se divorcian con la iglesia, ¿no? Se divorcian, no sé si con Dios, con la iglesia, no sé, entonces, porque quizá también no encuentran un lugar de aceptación dentro de la iglesia. Y eso hace que te conviertas en... porque has vivido quizá también experiencias de rechazo, de burla, de no aceptación, de no aprecio, de no valoración como eres, y eso hace que te confrontes y al final dejes la iglesia. Por otro lado también ves otro tipo de experiencias que me ha llamado la atención de personas, sobre todo de chicas trans latinoamericanas aquí en España, marcadas por una religiosidad popular muy fuerte, ¿no? O sea, creen en todas las santas, vírgenes y todas estas historias, y siempre están, incluso, ¿no? Tengo una experiencia cuando las visitaba yo aquí a las trabajadoras del sexo, el día de la cruz, habían pocas chicas, y yo decía, ¿dónde están las demás? Es que hoy es el día de la cruz, y las que estaban ahí, las pocas que estaban ahí cuando trabajaban, se santiguaban y salían. Es decir, hay una conexión que tú dices, o sea, pero es como, yo creo que es una relación de miedo, no es como este Dios te quiere, este Dios te acepta como eres, es como, es un Dios que siempre vas a ser, porque te transmiten esa imagen de Dios, es como eres como incorrecta para Dios. Entonces lo único que tienes que hacer es vivir desde una situación de temor a veces. Entonces yo creo que es como una trampa al final, ¿no? Porque no te permite conocer a este Dios que realmente, lo que digo aquí, ¿no? Lo más importante es que Él me ama. Yo creo que cuando sientes eso, aunque vengan, aunque te condenen, aunque te maten viva, no, para mí eso ya está, o sea, eso basta, ¿no? Entonces, yo creo que pasan las dos cosas, el divorcio y la salida totalmente, o quedarte con una religiosidad muy popular, ¿no? Entonces, no vivir una fuerte convicción quizá, ¿no? de relación. En mi experiencia, ¿qué ha pasado? Yo pienso que gracias a todo este proceso, gracias a las distintas experiencias que he vivido, lo que digo en mi testimonio es como que me he ido desescamando, ¿no? De cosas que a veces para mí me he ido dando cuenta en el camino que para mí no eran las trascendentales. Y que quizá desde en mi niñez, cuando yo creía en una estampa y me quedaba en la estampa, poco a poco mi fe también ha ido creciendo y ha ido cambiando. Y yo creo que eso es lo que me hace seguir dentro de la iglesia. Porque yo creo que es decir, no sé cómo decirlo, pero es decir, tener la experiencia de este Dios me hace traspasar lo que ideologías, pensamientos, personas concretas y momentáneas en una situación determinada puedan decir o pensar, e incluso hasta entender, decir, ¿cómo le voy a pedir a esta persona de 80 años si me está condenando en vida? Que el otro día me pasó con una monja, ¿no? Que me decía que yo estaba en pecado. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, pero no le voy a discutir, o sea, es decir, yo pienso que aprendes ya a discernir y a purificar cosas y no sé, pienso que vas más allá, ¿no? Entonces, no, quizá por eso
no me siento fuera de la iglesia, me siento dentro de ella, ¿no? Y pienso que puedo ser un testimonio, también lo que digo al final de mi charla es como, pienso que puedo hacer una voz de Dios dentro de la iglesia, porque entonces Dios se ha equivocado, se habla en mí, porque si soy incorrecta entonces pienso que va un poco por ahí, ¿no? La iglesia no tiene sitio para mí, es verdad, eso es verdad. Sí, sí, Baticemos la iglesia católica, es verdad. Aún así, pienso que he vivido dentro de la iglesia. Quizá no me pienso saliéndome para transformar, digo, no, es decir, como la levadura, tengo que estar inserta en la masa. Y que en muchas situaciones yo me he visto que ha hablado mi propia vida por sí sola, más que yo decir, soy una chica. No tengo que decir, ¿y esta mujer cómo es? Porque esta mujer, y de ahí ya será lo que era, porque nadie tiene que decir lo que es. Entonces, yo por eso pienso que me siento dentro y he participado en muchísimas cosas, he hecho muchísimas cosas desde lo que yo soy, porque es ahí donde he crecido, es ahí donde he nacido, este es el Dios en el que creo y esto es lo que me empuja, creo. Entonces, siento que eso también me ha dado mucha fuerza, ¿no? O sea, también es verdad que quizá los intentos de mutilación más fuertes los he tenido de miembros de la iglesia. Es que no podían concebirme así. Mi identidad está... he vivido lo que digo en algún momento, ¿no? He vivido épocas donde se valoraba tanto lo que hacía, en mi trabajo y mil cosas, pero es que era como que situaciones duras, que pueden ser duras, porque era como, eres un 10, pero... O sea, no puede ser un 10 por... Entonces, yo digo, ¿quién me ha entendido en esos momentos? Es decir, en esos momentos, quien me ha fortalecido y me ha dado fuerza ha sido desnudarme ante Dios. Es que yo recuerdo horas y de gozo, de disfrute, estar sentada ante el Santísimo y decirle, pero ¿dónde voy a estar más pura y limpia que aquí? Si tú me conoces como soy. Yo creo que ese ha sido un hilo que ha sido muy fuerte en toda mi vida, ¿no? Entonces, y que ahora cuando dicen, con mucha gente, dicen, ¿cómo puede ser una chica así y encima creyente? Porque quizá para mí eso ha sido fundamental, o sea, la experiencia religiosa en mi vida, en mi identidad, ha sido muy fuerte. Entonces, mucha gente quizás no me comprende en ese sentido, ¿no? Es decir, si la iglesia te rechaza, si ella no te hace... Pero es que para mí la experiencia de Dios ha sido lo que me ha hecho ser una mujer fuerte, lo que ha sostenido y lo que ha dado vida a lo que yo soy ahora. Entonces, todo eso quizá me hace ahora decir, es que aunque me pongan, aunque me quemen, como antiguamente, yo voy a seguir gritando a este Dios, porque es este Dios el que me ha hecho mujer. No sé si me explico. Hay mucho por hacer dentro de la iglesia, que no tiene esa apertura. Yo la reconozco, la cuestiono, pero pienso que no me quedo en la frustración de decir, entonces me voy. No, porque pienso que algo también tengo que hacer desde dentro. O sea, las grandes cosas irán cambiando de pequeñas, ¿no? Entonces, no me siento una revolucionaria ni cosas de esas, pero quizá vivo mi fe desde dentro, ¿no? Ya también ahí influye mucho qué experiencias de iglesia has tenido. Entonces, en mi personalmente, o sea, porque claro, a veces yo entiendo, llegué aquí a España y vi tanta secularización, tanta sequedad en estos temas y digo, pero a veces entiendo, porque lo que tendría que ser un testimonio es un antitestimonio para muchísima gente que de repente ha estado encantada o creyendo en eso que le estaban diciendo. Mi experiencia ha sido, yo creo que muy distinta a una experiencia muy clerical y jerarquizada, ¿no? O sea, me he revelado, o sea, no sé, de otra manera, la teología, vivir en El Salvador y palpar todo este tipo de cosas para mí ha sido estupendamente impresionante, porque yo decía, ¿cómo puedo estar leyendo aquello que estoy viviendo? Y cómo era como una cosa... Entonces las experiencias de iglesia que he tenido han sido muy, muy distintas, ¿no? Y eso es lo que me hace decir, felizmente el Espíritu Santo sopla por donde quiere. Y como quiere. Creo que tocó un tema importante, ¿no? Dentro de los LGTB, los creyentes, o sea, sí, constantemente tenemos que soportar esto de cómo puedes ser LGTB y a la vez creer. Y cuando se va a la parte del creer, siempre se termina colocando
a una iglesia determinada. Gracias a Dios existen varias iglesias que son inclusivas. ¿Sí? Aquí tenemos al pastor de una de ellas. Es verdad también que no es lo mismo la iglesia española que la iglesia argentina, que la iglesia peruana, que la iglesia holandesa, ¿sí? La iglesia católica, y maticemos. Hay diferentes experiencias. En este punto que él está tocando ahora, quizá más que preocuparme si me aceptan por mi identidad o no mi identidad, es decir, no encuentro un espacio de este tipo de iglesia que añoro tanto. O sea, no me preocupa mi identidad, fíjense, sino que ahora realmente, lo digo al final, echo de menos de decir, quiero una comunidad, pero de este estilo, no encuentro aquí, no encuentro. Porque hay cosas que voy a una esta, voy a un sitio, voy a otro, entonces digo, o sea, están como muy en la misma historia de, yo digo, pero eso ya me aburre, porque pienso que están... Entonces, fíjate que no es ni por el tema de mi identidad, es decir, estoy en búsqueda de una comunidad que me haga brillar otra vez, que me haga, no sé, que me haga comunidad con otras personas, ¿no? Más allá que decir si me aceptarán por ser o no sé, es que ni me preocupa. Y bueno, creo que lo planteaste muy bien, como digamos, al inicio de tu exposición. De buscar la aceptación externa, ¿no? Encontraste la aceptación interna en base a la experiencia de Dios. Entonces, cuando uno se siente aceptado por este Dios cristiano, ¿sí? De repente, claro, no importa lo que digan los demás. Es una lucha el LGTB teniendo esta experiencia, pero yo comparto este punto de ella de que, bueno, que creo que estamos transformando de alguna forma con nuestro testimonio y simplemente viviendo. ¿Sí? Yo pienso que otra herramienta que quizá me ha ayudado también es el tema de estudiar, ¿no? Porque estudiar, profundizar, meterme, me ha hecho pensar de que no lo que dice el cura es palabra de Dios, ¿no? Entonces, incluso cuestionar. Y yo creo que el otro día escuchaba muchos testimonios de personas ligadas a la iglesia y se han ido porque el cura les dijo, porque la monja les dijo. Entonces, yo ese tipo de situaciones, de cosas ya no, es que digo, ¿qué me estás contando? ¿Dónde? O sea, es decir, también, por eso quizá digo a veces, la experiencia tiene que ir muy ligada a la formación también, porque si no conocemos, creemos que lo que nos están dando es palabra de vida, ¿no? Y de repente nos están dando en función de sus conceptos, ideologías, formaciones. Entonces, ahí tienes dos caminos, o sentirte rechazada e irte a decir, entiendo por qué has sido formada en tal espacio. O sea, entonces creo que en eso, quizá eso también me ha ayudado a decir, voy a discernir esto que me están diciendo, voy a purificar esto que me están transmitiendo. Si realmente es lo fundamental del Evangelio o no. Si no, responde a una corriente o a una forma de pensar. Entonces, pienso que eso también no me hace divorciarme, ¿no? No me hace seguir dentro. La experiencia de Dios creo que lo dejó plasmado. No sé si ustedes también han tenido, al leer el texto que escribió para la ponencia, creo que ha podido transmitir, ¿no? Cómo su propia identidad se fue conformando con esta experiencia espiritual. Entonces, ya cuando eso sucede, que yo me siento muy identificado también, ¿no? No solamente por esta experiencia espiritual, sino que mi propia identidad como persona, como Norberto, se construyó a través de mi fe. Claro, lo demás no cuenta. Lo demás no cuenta porque es simplemente es algo que surge desde dentro, es algo que bueno, se entiende, los prejuicios y demás se pueden entender como ella de los demás, ¿no? Como ella lo ha expresado, pero es esencia, ¿no? La espiritualidad conjugada con la personalidad del LGTB surge como un todo, porque se construyó al mismo tiempo y no fue antagónico por la vivencia, ¿no? En ese caso es una experiencia personal mística, ¿no? Un encuentro con este Dios viviente, el Dios que te quiere. Entonces se conjugan ambas cosas. Otra cosa que yo también me cuestionaba cuando decimos, no hay que, si estamos dentro hay que luchar, ¿no? Que me parece bueno, es decir, luchar personas LGTB. Pero también una cosa que en mi proceso personal pasaba a decir, también tengo que insertarme, ¿no? O sea, es decir, así como buscamos insertarnos en la sociedad, porque tengo que estar en la sociedad, tengo que estar dentro de ella y necesito vivir dentro de ella,
también siempre me ha pasado en la cabeza decir, tengo que insertarme como una más, como una creyente común y corriente, que puede ir a cualquier espacio religioso, celebración, que no tengo que hacer apología de mi identidad, ¿no? Simplemente vivir y ya está, es decir, ese alma, es decir, romper ciertos esquemas que todavía están como encorsetados dentro de la iglesia con las personas LGTB, pero también insertarlo, ¿no? Porque a veces yo pienso que es como, es decir, la levadura de por sí puede dar fruto dentro de la masa, ¿no? Sin necesidad de alzar una bandera a veces. Y pienso que ha pasado mucho eso en mi experiencia también, ¿no? O sea, he estado entre toda la gente y de repente de ahí se va saliendo, ¿no? Va surgiendo y sin necesidad de decir quién era o qué era, cosas de estas, ¿no? Yo siempre he estado ligada a la iglesia, siempre he estado en comunidad, siempre soy amante, o sea, me gusta vivir la fe en comunidad, me gusta, soy muy celebrativa en esas cosas, ¿no? Soy muy social, muy... Pero es capaz de discernir. Claro, pero también es porque tengo las herramientas, porque si no tuviese las herramientas, de repente me lo creería. Yo tengo una experiencia de estar en El Salvador, y cuando yo estaba estudiando teología a mí me pusieron a enseñar en el centro de la ciudad. Las personas a las que yo enseñaba no eran campesinas, eran gente profesionales. Entonces yo me di cuenta que a estas personas yo no les puedo decir cualquier cosa. Les llevaba materiales, textos, hablábamos, mil cosas. Entonces siempre recuerdo a un señor que era un arquitecto que en una gasolinera un día me paró, me besó las manos y me dijo, me has devuelto a la fe. ¿Por qué? Porque años de años cargaba con esa culpa, con ese infierno, con esas historias, que al final dices, cuando tienes las herramientas, o sea, puede romper y liberar a la persona y realmente que viva su fe, no como atada o esclavizada, sino como liberada, ¿no? Entonces, yo pienso que estudiar me ha ayudado mucho también para discernir, ¿no? O sea, para no creerme, quizá por eso, es decir, no me angustia cuando me quieren apretar por algún lado, cuando digo, pero si eso no es lo importante, si lo importante es esto, lo que decía un poco, ¿no? O sea, no pretendamos mostrar la fachada como la columna vertebral, que no es así en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, pero creo que desgraciadamente muchas personas, hablo de la Iglesia Católica, no tenemos esa experiencia de formación, ¿no? Entonces, eso hace que a veces lo que nos digan no los creamos y vivamos con mucha culpa muchas veces y muchos años a veces, ¿no? Arrastrando porque parece que eso es lo que es así, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Por eso remarco a veces que a pesar de vivir en un contexto como el que he vivido, sí. Hombre, por ejemplo, yo a veces digo hoy en día, no, yo no sé ser de otra manera, o sea, me puedes poner me puedes cortar el pelo y vestir de chico, es que no sé ser de otra manera porque no he tenido que aprender a ser, porque yo he sido así, o sea, mis expresiones, mi forma de ser, de hablar, o sea, para mí una visibilización no ha sido como decir, wow, ahora, no es como, ha sido como pintar el cuadro final, porque ya estaba hecho por dentro, entonces quizás eso ha sido así, porque también mis padres, entendiendo, no entendiendo, sabiendo, no sabiendo, no me han encorsetado, no me han metido en la regla de decir, no, esto sí, esto no, esto se hace, esto no se hace. O sea, me han dejado crecer y que yo sea como aquello que estaba expresando, o sea, porque yo no hacía cosas porque era, o simplemente porque salían, y porque así era. Y quizá no tener privaciones ha hecho que yo viva con naturalidad todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que quizá no es como decir, wow, ahora es para mí. Quizá y también, hombre, yo no lo he contado porque era más bien espiritual, pero también quizá porque también vas aprendiendo a generar mecanismos de defensa, ¿no? O sea, yo era la número 1 en la clase siempre. Y cuando lo trabajé con la terapia y en esas historias que cuento, claro, ahí salía a decir que yo era la número 1, era la más estudiosa, era la más... Entonces, era como mucha autoridad para que alguien cuestione lo que yo era. Nunca, digo, habrán intentado, ¿no? O sea, pues en estas situaciones de sufrir bullying y esto, yo digo, se van a tener que morder la lengua, porque como era modelo en la escuela, entonces decir, ¿quién iba a cuestionar lo que yo era? Aunque habrán intentado cuestionar, lo habrán pensado, supongo, pero claro, nadie me podía atacar o coger. Entonces yo pienso que también los estudios han sido para mí una herramienta de protegerme y de defenderme ante posibles agresiones, ¿no? Entonces todo eso me ha ayudado a vivir con naturalidad, o sea, sí.
Bueno, yo creo que estamos en un proceso de transformación, ¿no? Realmente una charla como esta hace 40 años no se podría haber dado. Determinadas cosas que se están viviendo, se están visualizando, se están haciendo cada día más visibles, eran inconcebibles hace décadas atrás, aquí en Europa y en Latinoamérica también. Por eso me parece recalcar, y es bonito esto que habla Niurka, ¿no? Uno no tiene que estar mostrando nada, simplemente ser. Siendo y mostrando lo que uno es al contexto más inmediato, termina cambiando estructuras. Porque termina cambiando la estructura vivencial de otra persona. Entonces, Niurka, por lo que ha desarrollado, bueno, en su quehacer, sin tener que estar autoafirmándose en lo que es o lo que deja de ser, simplemente siendo, ha cambiado su contexto, ¿no? En ese sentido, la levadura dentro de la masa. Yo creo que los creyentes, los espirituales, ¿no? Es una nueva etapa dentro de todas las defensas de los derechos LGTB y demás. Pues bueno, ahora nos toca a nosotros salir de debajo de las piedras. ¿Sí? Es una nueva realidad de que ahora, bueno, es más normal escuchar a una persona que sigue creyendo a pesar de lo que diga, ¿no? Antes, la espiritualidad, que es algo tan sustancial, lo llevamos para donde lo llevemos. Entonces, llegado un momento, yo le dije a este hombre, yo siendo homosexual he ayudado más a personas de mi alrededor al encontrar su propia espiritualidad que en mi etapa heterosexual. Y simplemente con mi ejemplo de vida, con mi ir, venir, o sea, con mi propia experiencia. Yo tenía una experiencia vivencial cercana, así íntima, como la de Niurka, pero simplemente con el ejemplo, sin tener que dar demasiadas cosas. Y mucha gente también ha recibido lo mismo, ¿no? O sea, gracias a ti he vuelto a creer en Dios, he vuelto a encontrarme con mis necesidades espirituales. ¿Sí? Y yo creo que esto es la etapa que estamos viviendo los LGTB creyentes. ¿Sí? En este último orgullo, por primera vez, hubo una charla sobre espiritualidad LGTB en una biblioteca pública del ayuntamiento. Pero fue por primera vez. O sea, se habla de los LGTB en esto, en lo otro, en varias cosas, pero ¿y nuestros aspectos espirituales? Esta necesidad de ligarnos con nuestra propia esencia más íntima y eso derivarlo a donde querramos. ¿Sí? De esto no se estaba hablando hasta el momento. Creo que somos una minoría, ¿no? Porque realmente ser LGTB y creyente es ser minoría de dentro de todas las minorías. Lo más importante es que nos redescubramos, ¿sí? O nos demos la posibilidad de encontrarnos con nuestra propia espiritualidad. Luego, las instituciones, bueno, en esta charla, en un determinado momento, ¿no? Que después me escribió un mail muy bonito, en un determinado momento yo le dije, nosotros estamos invitados al banquete, ¿no? O sea, bueno, obviamente yo también estudié teología, entonces puedo hablar en los mismos términos. No nos conformamos con migajas. ¿Sí? Estamos invitados al banquete y queremos comer del mismo menú que todo el resto. ¿Sí? Una de las tantas cosas, y otra de las tantas cosas, le dije, no creo que tengamos tiempo, o ya hemos esperado mucho para que nos sigan matando ahora y dentro de 500 años nos canonicen. Le digo, yo no quiero esperar a eso, yo quiero mi inclusión en la iglesia ya. Pero si el espíritu tiene 25 millones de cosas que podemos trabajar, ¿por qué tenemos que estar siempre puntualizando una sola que es la que nos diferencia? Y eso es solamente para las personas que tengan este formato, ¿no? Que su espiritualidad vaya hacia ese formato. Cada alma tiene una cerradura y hay una llave. Yo he descubierto que mi llave, y bueno, evidentemente también Niurka, que mi llave es la cruz cristiana y católica. Otros tendrán la cruz cristiana, pero será la protestante y demás. Y otros tendrán una media luna para la llave de su espíritu, otros tendrán la estrella de David, otros tendrán el Tao, y otros tienen algo sin forma. Y todo es válido. Todo es válido. Yo soy maestro de Reiki, ¿sí?
Y hay gente que de repente está estudiando algo que no tiene, todavía ni siquiera tiene 100 años, ¿sí? Y que tiene solo 5 principios para llevar adelante. La gente que tiene ese formato, bueno, a ver, cúrrensela estos 5 formatos, porque vas a tener tela en trabajar cada uno, no es moco de pavo. Y trabajar en la espiritualidad y crecer espiritualmente es un trabajo que hay que dedicarle atención. Hay que dedicarle disciplina, hay que dedicarle, sea como sea. Yo soy ritualista, mi alma necesita el ritual, entonces, bueno, obviamente por eso soy religioso. Pero otros no necesitan. Y esto también hace 40 años no podríamos estar hablando, ¿no? Porque sería la herejía más grande del mundo. Entonces, yo no sé si habrá un súper comunicado, ¿no? De estas diferentes iglesias que hacen tanto bombo y tampoco voy a estar esperándolo, ¿no? Y creo que no tenemos que estar esperándolo. Lo que tenemos que saber es que, bueno, tenemos esta experiencia de vida y qué hacemos para adueñarnos y no delegarlo en el otro, este espacio tan importante que es el espíritu dentro de nosotros, mi propia espiritualidad. Mi cuerpo es mío y apropiarme de mi cuerpo no crean que es tan fácil. ¿Sí? La gente no vive apropiada de su propio cuerpo, ¿sí? De su mente-emoción, no, porque se deja invadir todo el tiempo. Y luego, obviamente, del espíritu. Esto es mío y es lo que hace mi existencia aquí, estos 3 componentes. Y esta es la única experiencia que tenemos. Si somos budistas volveremos a reencarnar, pero qué coñazo, porque si no me apropio, no tengo esta experiencia lo más abarcativamente posible dentro del budismo, reencarnaremos como cucaracha. Entonces, igual sigue siendo la única vida. Si somos cristianos es la única vida. O sea, todas las religiones, de última, esta es la única vida que tenemos. Entonces, este es el momento de vivir. Esto es vida, esta experiencia que tenemos es vida. Entonces, no es necesario estar peleándose con el resto del mundo, por ahí es algo que tú dijiste muy sutilmente, es simplemente dejarlo fuera. Estos conceptos, preconceptos, juicios, prejuicios, formatos, etc., dejarlos afuera y no dejar que me invadan, porque así terminaré mirándome a mí mismo. Y si yo siento de una forma diferente, pues voy a tener una decisión interna, voy a estar como quebrantado. Y es un coñazo vivir así. Si la culpa nos lo ha creado estos sistemas de control genial, alucinante, bueno, pasar de eso. Como me han echado culpa, yo he hecho culpa. Y es un círculo vicioso. Pues paso, lo dejo afuera y empiezo a sacarme esto que no me permite vivir. ¿No? Ahora está muy de boga esto del crecimiento personal. Pues bueno, si lo necesito, vayamos a eso. Si no, si lo necesito, conectarme con mi cuerpo y mi sexualidad, vayamos a talleres de biodanza. ¿Sí? Si necesito, no sé, la trascendencia, pues bueno, hay 20 millones de herramientas. Esta es nuestra única responsabilidad, creo que tenemos como seres vivientes. Más allá de si somos LGTB o no somos LGTB, como seres vivos. ¿Sí? Es lo único que tenemos, esta experiencia en este momento. Yo elijo cómo quiero vivirlo. Y si no me sale porque hay un montón de trabas, pues bueno, yo elijo poder quitarme estas trabas. Y hay 20 millones de herramientas que me pueden ayudar a quitarme estas trabas. Con la única finalidad de vivir. Porque esto se termina. ¿Sí? Y yo, personalmente, bueno, siempre he estado con personas religiosas, pero la mayoría de la gente con la que me rodeo es personas no religiosas, porque yo siempre he estado en el borde de todo. Este mismo discurso se lo digo, se lo digo a estas personas, ¿no? O sea, sí, para mí ha sido una herramienta la fe para yo vivir. ¿Sí? A ti por ahí te puede llegar a servir, por ahí no te puede llegar a servir, pero igual tienes la responsabilidad de buscar la herramienta que te ayude a vivir, sea la que sea. Pero tenemos esa responsabilidad. Porque, bueno, terminaremos... En algún determinado momento esto acabará, ¿sí?
Y lo que haya después, pues bueno, yo creo que me encontraré con Jesucito. Entonces Jesucito me va a decir, pero yo que te he dado todo mi amor y te he dado 20 millones de palabras en la Biblia para que tú te ames y te quieras, y tú le estabas escuchando a estos. Es que estos me decían esto, lo otro, aquello. Pero yo no te decía otra cosa. En ese sentido, volver a lo de Niurka, ¿no? Una cosa es, no creamos que la fachada es la columna vertebral. Y si no nos encontramos con Jesucito, nos encontramos con lo que sea que creamos, ¿sí? O aún con la nada, ¿sí? En nuestro último momento sí nos cuestionaremos si tuvo sentido o no, o si hicimos todo lo posible, o si hemos sido responsables con esta experiencia de vida que hemos tenido. Yo trabajo con pacientes terminales. Llegar a ese momento, mirar para atrás y ver que uno simplemente respiró y nada más, es muy jodido, porque es un momento vital. La muerte es un momento vital, que hay que pasarlo. Y si uno no tiene unas herramientas, es muy crudo cómo se termina ese proceso. Creamos o no creamos, lo más sano en todos los aspectos es que nos hagamos responsables que las decisiones las tomamos nosotros. ¿Qué dejamos que nos coma el cerebro o no? Y buscar más acercamiento, algo que nos haga aquí, ¿no? Aquí nos haga salir, sentir y nos haga creer, si quieren, ¿no? De que, bueno, siempre hay posibilidad, ¿no? Yo creo que también la esperanza es una muy buena herramienta, ¿no? El creer que, bueno, todos los hermanos estaremos muy alegres algún día, ¿no? A mí es uno de los himnos que más me gusta, el himno de la alegría. Escucha, hermano, la canción de la alegría, ¿no? A ver, no sé, hay cada coñazo que uno encuentra por ahí, pero de repente a mí me gusta creer que estoy tratando de construir ese mundo que quiero. Y con eso me moriré, lo consigo o no lo consigo, yo lo he intentado, ¿no? En mi quehacer.